Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast que puede hablar de todo o de nada. El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea. Ojo con lo que querés. Bienvenidos otra vez a este querido espacio. Déjenme decirles que este debe ser el podcast que más me costó escribir. Y no por el tema en sí de lo que vamos a hablar, sino porque no estaba para nada seguro de qué iba a decir en este podcast y qué íbamos a hablar. Parte de estos podcasts son un desafío para mí, para poder abrirme un poco más, contar cosas que no suelo contar y escribir sobre temas que no suelo pensar demasiado. Y al haberme desacostumbrado a escribir por este parate, hizo que volver a arrancar sea un poco complicado. Realmente estuve barajando varias posibilidades, varios temas con los que podía volver a arrancar. Y no sabía cuál decidirme hasta que me acordé que este mes para muchos es un poco particular. Y además este mes me da pie a hablar de un tema que vengo pensando hace bastante y que no sabía dónde meterlo. Porque en el mes de Halloween, ¿qué mejor que hablar del miedo? Para los que ven este podcast por primera vez, sepan que a mí me gusta agarrar ciertos temas y llevarlos a lo cotidiano, intentando entender qué son, por qué nos influyen y cómo los solemos afrontar. Así que en este podcast no estaré hablando del miedo como algo atractivo, ni como algo artístico, ni de Halloween en sí. Eso me lo voy a reservar para la semana que viene, en ese espacio donde hablamos de cosas al azar. Así que nada, sin más que decir, arranquemos. Pero antes, te recuerdo que te puedes suscribir al canal, activar las notificaciones para saber cuándo subo nuevos episodios y que mi nombre es Santiago Moll y esto es La Vida en un Podcast. A partir de este momento paso a leer. Como dije en la introducción, hoy voy a hablarles del miedo. Antes que nada, y como ya es costumbre, deberíamos pasar por la RAE y ver qué dicen ellos acerca de este asuntito. Según la RAE, miedo: angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Recelo o apresión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Quiero recalcar dos cosas de estas definiciones. Por un lado, el hecho de que el miedo aparece no solo cuando hay un riesgo o un daño, sino también cuando las cosas no parecen suceder como uno quiere. Y por el otro, y ligado un poco a lo anterior, es que el miedo no siempre refleja un peligro real, sino que puede venir directamente del imaginario. De hecho, es un poco lo que nos separa de los animales: el poder tener miedo de algo que no pasó y que tal vez nunca pase. Por lo que entiendo, y claramente no soy un experto en estos temas, ni estoy cerca de serlo, todos los animales tienen la capacidad de sentir miedo, dado que este es un sistema de defensa que nos hace estar alerta ante determinados peligros potencialmente mortales. En este caso, el miedo no es más que un reflejo que nos hace actuar de una determinada manera y que viene de nuestra biología, ayudado por años y años de querida evolución. En este caso, no solo el miedo es un acto ligado a un peligro real, sino que es completamente inconsciente. Uno no racionaliza lo que sucede, solo responde ante lo que sucede. Ahora, ¿este miedo es realmente el que nos enfrentamos todos los días? ¿O frecuentemente al menos? Yo diría que no. Al menos de que estés todos los días desarmando bombas o cosas por el estilo, lo más probable es que no te enfrentes a peligros reales cotidianamente. O al menos no percibas determinadas cosas como riesgo. Recordemos que hay gente que anda a 100 km por hora en moto, sin casco, esquivando autos en una calle normal. Para mí eso es peligroso, no sé, para ustedes. Si bien este miedo nos ha hecho posible evolucionar y estar aquí, es verdad que la sociedad avanzó hacia una zona en donde se intenta estar en una situación de poco peligro. Al menos eso es lo que intentamos crear. Yo viví en el conurbano también. Más allá de hablar de esto y sin querer entrar en un debate sobre la situación de cada país y la cultura y el momento socioeconómico de cada lugar, existe otro tipo de miedo que fue evolucionando con el tiempo y es el que me quiero centrar. Y es el miedo fantástico, el miedo psicológico, el miedo de lo que podría pasar.
El miedo irreal o irracional tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Es el miedo más ligado a que suceda aquello que no queremos que pase. Un ejemplo claro es el miedo a hablar en público o el miedo al cambio. En este tipo de miedo no existe un peligro o una amenaza real que ponga en juego nuestra supervivencia. Solo hay un pensamiento negativo que nos dice que si hacemos determinada acción, las consecuencias no nos van a gustar, o nos van a poner en una situación difícil que no sabemos afrontar. Ante el pensamiento de que al terminar la acción, ya sea hablar en público o realizar el cambio que tenemos en mente, vamos a estar en una peor situación que la actual, lo más probable es que no hagamos nada, nos paralicemos o decidamos quedarnos en el lugar donde estamos. Este miedo suele ser bastante destructivo, porque es el que nos intenta obligar a no hacer las cosas que queremos hacer, y para eso es capaz de hacerte pensar cosas medio irracionales. Sé que es raro pensar este miedo como si fuera una personita dentro nuestro hablándonos, como si no fuéramos nosotros mismos, pero a veces es lo que se siente. Se siente como alguien mintiéndote para que no hagas las cosas que querés hacer, para que te quedes donde estás. Si ya estás a salvo acá, tranqui, no te esforces más. Además, tiene otro factor que es bastante determinante. Como este miedo no representa y no refleja una amenaza real que esté delante nuestro, sino un pensamiento el cual tomamos como amenaza, puede tranquilamente anticiparte y no solo paralizarte en el momento en que te enfrentás a esa amenaza, sino que te hace pasarla mal mucho antes de que eso suceda. Te va arruinando de poco el día, la semana y todo el tiempo que pase entre que creaste ese miedo y el momento de enfrentarlo, que puede nunca llegar. Ahora bien, si lo que nos dice es tan irracional y es tan mentira como planteo, ¿por qué lo escuchamos? Para entender esto hay que entender qué provoca el miedo físicamente cuando lo sentimos. Se incrementa el metabolismo celular, la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene, al igual que toda función no esencial, la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente la ya famosa adrenalina. También se producen importantes modificaciones faciales, agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga, los labios se estiran horizontalmente. Y como el sistema límbico fija su atención en el objetivo amenazante, los lóbulos frontales, encargados de cambiar la atención conscientemente de una cosa a la otra, se desactivan parcialmente. Como vemos, pasan muchas cosas cuando tenemos miedo, pero esto último es muy importante para mí. Porque basta solo con que esa vocecita nos convenza un segundo de lo que está diciendo para empezar a sentir miedo, y es el propio miedo el que te obliga a enfocar toda tu atención en aquello que percibiste como una amenaza, en todo lo negativo que podés pasar. Todo lo demás, el entorno, el lado positivo de las cosas, lo racional, no lo vemos. Por eso es tan poderoso, porque luchamos contra nuestro propio instinto. Ahora, si el miedo real sirve para la supervivencia, ¿para qué sirve el miedo irracional? Algunos te dirán que para nada, y te propondrán que empieces a vivir una vida sin miedo. Para mí es un error. Existe una utilidad que le encontré al miedo a lo largo de mi vida, y por ende, como todo en este podcast, es completamente subjetivo. Toda mi vida fui una persona bastante irracional con respecto a los miedos. Todo me daba miedo. Hasta llamar por teléfono a una remisería, contarle algo a alguien, incluso hablar. Pero a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que todos mis miedos tenían algo en común. Todo lo que me daba miedo me importaba. Sí, llamar a la remisería también. Obvio que no por el simple hecho de llamar a la remisería, sino porque llamar y hablar con otra persona implicaba enfrentarme de alguna manera a lo imprevisible. ¿Qué pasaba si no había remis? ¿Qué pasaba si había 20 minutos de espera? ¿Podíamos soportar 20 minutos de espera? Sabía que llamando podía perder el control de lo que pasaba. Y no había nada que me dé más miedo que perder el poco control que tenía. Tal vez una cosa, que escuchen más el ruido de los 4 gatos locos que están en la construcción ahora que a mí. Pero eso no tiene nada que ver con mi pasado. Lo importante es que de a poco fui entendiendo que el miedo pasa a ser una llamada de atención
que nos indica que a lo que nos vamos a enfrentar o lo que puede pasar a continuación es importante para uno. Y eso está bueno. Lo que no está bueno es que esa llamada de atención nos paralice por completo. El miedo de por sí no es bueno ni malo, es útil y no tiene sentido querer ocultarlo o no querer sentirlo. Lo que no es bueno es que el miedo paralice. Hay que entender entonces al miedo como una moneda que tiene dos caras muy distintas. Para muchos, el miedo es la cerradura que nos encierra, que nos hace acurrucarnos y acomodarnos en nuestra zona de confort. Para otros, es el motor que los impulsa a alejarse lo más posible de ese lugar, que los lleva a lugares que no creían alcanzar. Para mí lo importante pasa por empezar a racionalizar el miedo y poder ver qué hay del otro lado de ese miedo, qué es eso importante que existe al enfrentarlo. Hay una charla de Will Smith que me gusta mucho, que se las dejaré abajo en la descripción y les estará apareciendo por acá, o tal vez por acá, o por esta franja de mi frente, en algún lugar. En ese reportaje, él cuenta su postura contra el miedo y una anécdota para que se entienda mejor. La conclusión que él saca, porque no les quiero hacer spoiler de esa linda anécdota, es, y cito textualmente, Dios puso las mejores cosas de la vida del otro lado del terror, al otro lado de tu mayor miedo. Y estoy muy de acuerdo con esta frase. Tal vez no la parte de Dios, pero el resto sí. Como veníamos hablando, el miedo es la señal antes de lo que para vos es importante. Por lo cual suena lógico que una vez que pasemos el miedo van a estar todas las cosas lindas o las mejores. Obvio que no siempre van a estar, no es tan literal el asunto, pero sí pueden estarlo. Como vimos en el anterior video, la motivación puede ser clave para esto. Si el miedo se convierte en un muro que nos impide llegar, o un impulsor que nos dé fuerza, o una motivación para llegar a ese lugar, ya es un tema nuestro. Y prometo que pronto voy a hablar de la motivación, quédense tranquilo. A mí me daba mucho miedo irme de Argentina, y de donde estaba laboralmente. Y durante años no me atreví a cruzar ese miedo. Hasta que un día descubrí que había algo que me daba más miedo aún. Y era el no saber qué hacer con mi vida. Cuando me di cuenta que irme del país tal vez me ayudaba a encontrar mi camino, no lo dudé demasiado. Ese miedo de no tener idea cuál iba a ser mi futuro, o cuál quisiera que sea mi futuro, me impulsó a estar hoy acá, a enfrentarme a estos miedos y a pasarlos. Y más allá de cómo me vaya o cuál sea mi futuro, no me arrepiento de nada de esto. Durante toda mi vida me la pasé con miedos, con timidez, siendo muy introvertido. Y me encantaría contarles todo para que puedan entender lo que se siente vivir cegado por ellos. Pero eso quedará para otro momento porque si no este episodio se va a volver eterno. Como conclusión debo decir que dejemos de pensar al miedo como algo feo de por sí. No le tengamos más miedo al miedo por lo que nos puede generar. El miedo, como ya vimos, no es ni bueno ni malo. De hecho, hay quienes piensan que es bueno por el simple hecho de sentir algo. Ya eso es bueno. Lo que define qué es lo que pasa, cuáles son esas sensaciones, es lo que hacemos nosotros con ese miedo. Vamos a dejar que nos mienta, que nos controle y que nos obligue a no hacer nada, a quedarnos quietos. Lo vamos a tomar como un motor que nos impulse a avanzar. Lo vamos a tomar solo como una señal que nos enseña qué cosas son importantes o no para uno. Eso ya queda para cada uno de ustedes. Queda pensar, queda aprender, queda recorrer mucho camino para saber qué es lo que quieren con el miedo. Yo ya viví bastante tiempo siendo controlado por el miedo. Hoy creo que prefiero pensar que tengo un poco el control sobre él y que puedo hacer algo contra él. Así que lo que te queda preguntar es qué vas a hacer vos con el miedo. Sin más, me despido esperando que estén muy bien, que hayan aprendido algo, que les haya servido algo, aunque se den cuenta que estaba leyendo. Posta es un guión original, lo hice en los últimos 3 días. Así que nada, espero realmente que les haya servido. Y recuerden que los únicos que lo detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.